Hola, hola a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a mostrar cómo podemos comprar y vender criptomonedas de la manera correcta en Binance, obviamente desde el celular. Este va a ser un video tutorial muy completo, puede ser un poquito largo, pero te voy a explicar todo muy bien para que no tengas ni miedo ni dudas al momento de operar. Para poder hacer esto que les voy a enseñar, primero tienen que tener cuenta en Binance y poder abrirla desde la aplicación del teléfono. Así que si no tienes cuenta o no sabes cómo agregarle dinero, te recomiendo que vayas a la lista de reproducción donde te enseño a hacer todo esto desde el teléfono. En ese video y en este que están viendo, yo les dejo un enlace para que se creen la cuenta en Binance, y si se crean la cuenta desde ese enlace, van a estar recibiendo un 20% de descuento en las comisiones cuando compran y venden criptomonedas. Aparte van a poder canjear un bono de hasta $50 para operar dentro de la plataforma y van a estar formando parte de la comunidad exclusiva que voy a formar en Telegram, donde voy a repartir incluso criptomonedas gratis para todos aquellos que no tengan dinero para empezar. Ahora sí, comencemos. Una vez que estamos dentro de la cuenta de Binance, nos va a aparecer algo así. Asegúrense de estar en la versión Pro. Si no saben cómo poner la versión Pro, tenemos que ir ahí arriba a la izquierda y simplemente desactivar el botoncito este que dice Binance Lite. Si está en gris, ya estamos directamente en la versión Pro. Hacemos para atrás y nos dirigimos al menú principal. En esta parte tenemos que ir donde dice Trades, ahí abajo en el medio. Y nos va a salir una pantalla igual o muy parecida a esta. Vemos que tenemos varias opciones que dicen convertir, spot, margin, efectivo, P2P, inversión automática, etc. Pero nosotros vamos a utilizar la que dice spot. Spot es que ustedes pueden comprar y vender criptomonedas. Pueden comprar Bitcoin y pueden vender Bitcoin, por ejemplo. Es muy diferente a los futuros, en donde si operamos futuros nunca estamos comprando las criptomonedas. Si quieren que yo más adelante les traiga un video de futuros para que puedan operar como un trader que sabe lo que hace, déjenmelo en los comentarios y obviamente apóyenme con su me gusta. Vamos a pedir unos 500 me gusta para preparar ese video y que salga muy bien. Y obviamente si no están suscritos, suscríbanse y activen la campanita para que YouTube les notifique cuando suba ese video. Ahora sí, esta pantalla es la que vamos a utilizar para estar haciendo trading de spot, o sea, compra y venta de criptomonedas. Lo primero de todo que tenemos que ver es el par que vamos a elegir, o sea, la criptomoneda que vamos a comprar y a vender. Y eso se hace acá arriba a la izquierda, donde dice LTC USDT, es porque ya tenemos un par seleccionado. Pero si lo apretamos, podemos ver que dice, por ejemplo, BTC USDT, que significa que vamos a comprar o vender Bitcoin contra USDT, que es una criptomoneda que replica el dólar, o sea, son dólares. Entonces, si seleccionamos esta que dice BTC USDT, vemos que nos va a mandar a lo que sería la pantalla de Bitcoin contra el dólar. Si de vuelta seleccionamos ahí y seleccionamos ETH USDT, ahora estamos viendo la pantalla de Ethereum, que vemos que cambian los datos porque tienen precio distinto, movimientos distintos, etc. Entonces vamos a seleccionar la de Bitcoin para que todo se entienda mucho mejor. Ese número en rojo que vemos a la derecha del par también puede estar en verde, y eso es la variación que tuvo el precio de Bitcoin en las últimas 24 horas. No hay que darle mucha importancia, es simplemente para tener un panorama de a dónde se está moviendo el precio. Si apretamos a la derecha en esas velitas, vamos a entrar al gráfico para poder ver el precio de Bitcoin y otras cosas más si ustedes quieren analizar el movimiento. En este caso no lo vamos a ver porque vamos a comprar sin hacer análisis. Luego acá arriba a la izquierda tenemos la opción de comprar Bitcoin y la opción de vender Bitcoin. En rojo es venta, en verde es compra. En la parte derecha podemos ver el precio de Bitcoin en tiempo real. Actualmente está a unos 19.700 y vemos que va cambiando constantemente porque el mercado está comprando y vendiendo todo el tiempo. Rodeando el precio podemos ver un libro de órdenes, que son los precios a los cuales otros inversores están tratando de comprar Bitcoin. Cuando vemos las órdenes de abajo, son inversores que están queriendo comprar Bitcoin a un precio más bajo. Y cuando vemos las órdenes en rojo de arriba, son inversores que están queriendo vender su Bitcoin a un precio mayor al actual. Esas órdenes que colocaron estos inversores se van a realizar efectivamente cuando el precio llegue a algunos de esos puntos, pero por el momento no está ocurriendo y está en el medio. Eso se logra con una orden limit que podemos ver acá arriba a la izquierda. Esa se las voy a explicar un poquito más adelante. Primero vamos a aprender la orden de mercado, que si apretamos acá podemos ver que está en el segundo lugar. Esa que dice Market Order, eso es una orden de mercado. Y una orden de mercado nos sirve para comprar Bitcoin al precio actual, sin importar que
esté subiendo, que esté bajando. Lo compra exactamente al momento que nosotros queremos. Vemos que dice precio de mercado, que es justamente el que está ahora. Y abajo vemos que dice monto y total. Si seleccionamos monto, ponemos la cantidad de bitcoins que queremos comprar. Y si ponemos total, la cantidad de dólares que nosotros queremos comprar en Bitcoin. Acá abajo vemos nuestro dinero disponible y vemos que no tenemos saldo en USDT. Por lo tanto, primero vamos a necesitar tener dólares para poder comprar Bitcoin. Si ustedes vieron el video anterior, pero no están viendo sus USDT reflejados acá, es porque primero les falta hacer un paso. Y es muy sencillo, es porque lo tienen en la billetera de fondos de Binance. Y en cambio, para poder comprar criptomonedas, tenemos que moverlo a la billetera Spot, porque estamos haciendo trading en Spot. Entonces, apretamos acá donde hay un simbolito de más y ponemos transferir. Y ahí podemos ver que nos sale de fondos a billetera Spot. Si esto no le sale así, simplemente apretamos acá y nos da para elegir la billetera desde la cual queremos transferir nuestras criptomonedas. Acá vemos que disponemos de 27 USDT para poder mandar a Spot. Así que vamos a seleccionar 20 USDT y vamos a poner confirmar transferencia. Esto no tiene ningún tipo de costo, estamos moviendo las criptomonedas de una billetera interna a otra billetera interna dentro de nuestra cuenta. Entonces ahí vemos que ya contamos con los 20 USDT para poder comprar Bitcoin. Recuerden que el mínimo para poder hacer la operación esta en Trading Spot es de $10. No podemos comprar menos de $10 en una criptomoneda en el Trading Spot. Entonces acá donde dice USDT vamos a poner 20 y vamos a poner comprar Bitcoin. Y vemos que directamente nos desaparece el dinero. Eso significa que ya tenemos el Bitcoin en nuestra billetera Spot. Para corroborar esto, simplemente tenemos que cambiar a donde dice vender y vamos a ver que disponemos de 0,00101 Bitcoin. Esos son prácticamente $20. O también podemos apretar acá donde dice fondos y vamos a ver que tenemos $19,97 en Bitcoin y prácticamente los centavos restantes ahí en USDT. Si queremos vender esto, simplemente seleccionamos el 100% o ponemos la cantidad ahí arriba y ponemos vender Bitcoin. Y listo, ya se nos vendió. Ahora si vamos a fondos, podemos ver que no tenemos nada de Bitcoin y que tenemos 19,99 USDT. ¿Por qué tenemos menos? Bueno, porque hacer trading de esta manera paga comisiones, que si bien siguen siendo muy pequeñas, igual estamos perdiendo dinero. Entonces les recomiendo que si no tienen cuenta, abajo en la descripción y en los comentarios les dejo el enlace de referido para que se puedan crear la cuenta y pagar 20% menos en estas comisiones, aparte del bono de $50 para que lo puedan usar gratis. Bueno, de esa manera operamos con las órdenes de mercado, o sea, si queremos comprar o vender Bitcoin al precio actual. Ahora, ¿qué pasa si yo me voy a dormir y creo que Bitcoin va a bajar a 19.500? Yo quiero comprar Bitcoin a 19.500, no a 19.770 como está ahora. Pero quiero que cuando estoy dormido se compre. Para eso vamos a necesitar una orden límite, que se hace apretando acá y seleccionando la primera, esta que dice Limit Order. Y si queremos comprar a un precio más bajo, lo que tenemos que hacer es poner el precio acá arriba. Vamos a poner 19.500 y luego abajo la cantidad de Bitcoin que queremos comprar. Si no sabemos la cantidad exacta que queremos comprar, simplemente acá donde dice total en USDT, ponemos 19,99. Y ahí arriba nos acomoda la cantidad de Bitcoin que vamos a comprar. Y ponemos comprar Bitcoin. Vemos que acá abajo donde dice pendiente se acaba de colocar una orden, que es la que pusimos nosotros. Ahora estamos dentro del libro de órdenes. Podemos ver que ahí donde hay una flechita está nuestra orden colocada junto con órdenes de otro montón de inversores. Esta orden está pendiente porque no se ejecutó. ¿Por qué no se ejecutó? Porque el precio no bajó hasta ahí abajo. Si el precio llega a bajar hasta 19.500, nosotros vamos a estar comprando esos 102 bits a $19.500, que es el precio de Bitcoin. Una vez que se llega a ese precio, esta orden simplemente desaparece y bueno, nos cobran la comisión. Ahora, si yo me arrepiento de esto porque veo que el precio nunca baja y comienza a subir, por ejemplo, la podemos cancelar. Es muy simple, ahí donde dice cancelar, la apretamos y la orden se cancela. Cancelar órdenes, o sea, poner estas órdenes ahí y cancelarlas, no genera ningún tipo de gasto tampoco. Pueden hacerlo sin ningún tipo de miedo a que estén perdiendo dinero, porque la orden nunca se ejecutó. De hecho, podemos ver que ahí en disponible seguimos teniendo la misma cantidad de dólares. Ahora, si nosotros queremos vender a un precio más alto, por ejemplo, vender cuando Bitcoin llega a $20.000, simplemente tenemos que apretar donde dice vender
y acá arriba donde está el precio tenemos que poner 20.000. Y de vuelta ponemos 100% y le damos donde dice vender Bitcoin. Yo ahora no lo puedo hacer porque no tengo Bitcoin. Pero espérenme un segundito nomás que se los quiero mostrar. Ahora sí, vemos que ya compré Bitcoin de vuelta, lo hice a través de mercado para que se ejecute rápido. Ahora pongo una orden límite a $20.000 porque quiero que mis Bitcoins se vendan ahí y poder obtener una ganancia. Y le pongo que se venda el 100% de mis Bitcoin. Y le pongo a vender Bitcoin. Ahora de vuelta aparecen pendientes. ¿Por qué? Bueno, porque el precio de Bitcoin todavía no subió hasta 20.000. Si llega a subir a 20.000 se van a vender esos 100 bits a $20.000 y me va a generar una pequeña ganancia de más o menos unos 20 centavos. Entiendan que estoy operando con $20, tampoco podemos esperar una ganancia enorme comprando y vendiendo criptomonedas de esta manera. Con los futuros sí se puede hacer ganancias mucho mayores, pero es un tema más complejo que lo vamos a ver más adelante. Ahora, supongamos que el precio de Bitcoin nunca sube hasta ese punto que nosotros necesitamos, entonces simplemente le damos a cancelar y listo. Ya tenemos nuestro Bitcoin nuevamente y si queremos venderlo ponemos una orden de mercado, el 100%, vender Bitcoin y listo. Ya tenemos nuestros $20 de vuelta. ¿Por qué tengo más dólares que antes? Bueno, porque lo compré a un precio más barato y lo vendí a un precio más caro. Hice 3 centavos en este ejemplo. Obviamente poder ganar dinero que a ustedes les sirva para sus gastos mensuales, para poder ahorrar y demás, va a ser un poquito más complejo. Por eso, si ustedes quieren que les enseñe a hacer esto, quiero que me lo comenten en el apartado de comentarios, que me den sus opiniones, de si les gustó el video, de qué les gustaría que les enseñe, de si quieren ver el video de futuros, el de margin, el de staking, cuál quieren que sea el siguiente video. Es así de simple operar el trading spot desde el celular, así compramos y vendemos criptomonedas y podemos obtener ganancias. Recuerden que abajo en los comentarios y en la descripción tienen el enlace para registrarse en Binance y poder hacer esto que hice yo. Si les gustó el contenido y quieren ver más, recuerden apoyarme con su me gusta, es un me gusta nada más y me están ayudando un montón. Y recuerden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les notifique cuando yo suba un nuevo contenido al instante y no se lo pierdan. Un saludo enorme y nos vemos en la próxima. Adiós.